Hermanos, Dios los bendiga. Soy el hermano Rodney. Aquí estamos de nuevo en el templo con un mensaje nuevo de la palabra de Dios. El domingo pasado empezamos una serie de mensajes desde el libro de Gálatas en la Biblia. Estamos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Hechos, Romanos, 1 y 2 de Corintios y luego el libro de los Gálatas. Esa epístola fue escrita a las iglesias de Galacia. Fue una región y contenía varias iglesias que el apóstol Pablo había sembrado. Estamos en Gálatas, hermanos. Vamos a empezar nuestro estudio en esta noche en el Gálatas capítulo 1, versículo 11. Del domingo pasado tocamos algunos puntos. Habíamos hablando del hecho de que Pablo regaña a las iglesias de Galacia porque habían creído en otro evangelio. Y ahora vamos a hablar de que Pablo defienda su evangelio. El título del mensaje en esta noche es que Pablo defiende a su evangelio. Vamos a orar para empezar. Señor, una vez más en esta noche te damos gracias una vez más por las grandes bendiciones que nos has derramado. Gracias por los hermanos que nos acompañan en esta tarde. Te rogamos, Señor, tu presencia entre nosotros. Bendice la palabra que toque nuestros corazones del Espíritu Santo. Abra nuestros ojos, Señor, a tu verdad. Y, Señor, ayúdanos, Señor, seguir tus pisadas, predicar lo que está escrito en las páginas de la Biblia, únicamente la Biblia y nada más que la Biblia. Te lo pedimos y te damos gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Y empiezo en el versículo 11 y voy a leer hasta el fin del capítulo. El capítulo tiene 24 versículos. Voy a empezar en Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 24. La Biblia dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Ahora, hermanos, pues tocante este pasaje, recuerda que Pablo está escribiendo a esa iglesia para corregir algunos problemas. En los primeros 10 versículos Pablo los regaña porque habían aceptado otro evangelio. Ahora Pablo declara lo que es el evangelio y nos hace entender que él recibió su evangelio directamente de Cristo. Pablo recibió el evangelio directamente de Cristo. Ahora pongamos el dedo aquí. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Mientras que están buscando, hago algunas menciones. Hermanos, ¿qué es el evangelio? ¿Qué significa el evangelio? Ahora pues, el evangelio es sinónimo con la verdad. Es obvio. Cuando uno dice, pues, ¿me dice la verdad? Evangelio, dicen el evangelio.
¿Por qué? Porque está hablando de algo que es cierto, algo que es concreto, algo que es definido, algo que es creíble, algo que es definido, algo que es perfecto, algo que es la verdad, algo que es verdadero. Ahora, Pablo declara que el evangelio que él recibió era directamente de Cristo. Él no solamente fue apóstol, porque el apóstol recibió su llamamiento derechito de Cristo. Cristo le llamó, le puso en el apostolado. Y no hay sucesión del apostolado. No existe tal cosa. Hoy en día no hay apóstoles. Después del primer siglo, mencioné el domingo pasado, después del primer siglo ya no hay apóstoles. Sin embargo, hay denominaciones falsas que están predicando que todavía tienen ese derecho de llamarse apóstoles. Pero uno de los requisitos para ser llamado apóstol era que uno recibió su llamamiento directamente de Cristo. Además, él tuvo que ver a Cristo con sus propios ojos. Pues ningún hombre puede decirlo hoy en día que ya lo ha visto. Ahora, 1 Corintios 15, versículo 1 al 4 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces Pablo nos declara aquí que es el evangelio, tiene 3 ingredientes. Primer ingrediente es la muerte de Cristo. Cristo murió según las Escrituras. Cristo murió de acuerdo a las Escrituras. Ahora, el hecho de que Cristo Jesús fue buen hombre, buen tipo, buena persona, buen maestro, muchos lo equivalen a simplemente un hombre. Entonces muchos no creen que era Dios, que simplemente creen que fue un buen tipo, que él fue un mártir para su fe, que él fue martirizado por su fe, por su movimiento. Él murió, le pusieron a la muerte, le crucificaron y ahí se quedó muerto en la tumba. Hermanos, Cristo es Dios mismo. Cristo dijo: si has visto a mí, has visto al Padre. Él dijo: el Padre y yo uno somos. Entonces la Biblia mismo cuenta que Cristo Jesús es Dios mismo, que Dios concedió de su poder, se hizo al lado, que Dios concedió de su gloria, lo puso a un lado, y Él vino en su poder a este mundo, tomó la forma de un ser humano, siendo 100% Dios, 100% hombre, y fue a la cruz obediente hasta la muerte. Le crucificaron, derramando su preciosa sangre por nuestros pecados. Pero si Cristo no fue sepultado, hermanos, no es el evangelio. La muerte de Cristo es un ingrediente necesario al evangelio. Muchas denominaciones, hay una denominación que hasta se nombra cristiano. En algunos países dice que es cristiano, en algunos países dice que no lo es. En algunos países se menciona que ese grupo ya es cristiano, hasta le da un puñetazo, le tumban los dientes. Sin embargo, aquí en este país, en los Estados Unidos, esta denominación enorme, esa denominación, vamos a decir, mundial, nombra que es cristiano. Y ellos creen en un Cristo muerto. ¿Y cómo lo sé? Dicen: no creemos que Cristo está en el cielo. Ahora, pero el Cristo en que creen simplemente se queda muerto porque lo tienen en un crucifijo. Lo tienen ahí crucificado. Todavía está muerto ahí colgando en el madero. Miren aquí en el templo, en los lugares donde tenemos una cruz, la cruz está vacía. No hay Cristo ahí, no hay Cristo colgado. Y se preguntó a ese grupo de gente religiosa: ¿y por qué Cristo murió? Ellos me dicen, sinceramente, me dicen: hermano, es que Cristo vino a enseñarnos a morir. Y eso es una mentira. Sé que es una mentira porque Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Cristo dijo: he venido para que tengan vida y vida abundante. ¿Y cómo eso se traduce a la muerte? Es una tontería. Es una desgracia. Es una desgracia. Aquí Pablo declara, hermanos, dice: además os declara abiertamente, hermanos, el evangelio, que es la muerte de Cristo. Pero no solamente la muerte, pero la sepultura.
la sepultura. Hay gente que todavía tienen a su Cristo clavado en la cruz. Cristo fue sepultado. Le sepultaron en una tumba. Físicamente su cuerpo ahí estaba en la tumba. Físicamente había muerto. Físicamente lo sepultaron. Y después de 3 días y 3 noches se resucitó Cristo de entre los muertos. No espiritualmente, sino corporalmente. Cristo murió corporalmente, se resucitó de entre los muertos corporalmente. ¿Cómo lo sé? Porque ahí, él dice hasta en las Escrituras, en los Evangelios, dice que se presentó a los hermanos ahí, le palparon, lo tocaron después de su resurrección. En una ocasión él traspasó una puerta, la puerta siendo cerrada. Y él traspasa la puerta y ahí está en medio. Y ellos vinieron, le palparon, lo tocaron, sabiendo que era carne y hueso. Dice, pálpame, tócame, que no soy espíritu, porque tengo carne y hueso, pálpame. Y luego de ahí, ya en una ocasión, pide algo para comer, porque tenía hambre. Entonces le dieron un pescado. Y luego un panal de miel. Y él comió delante de ellos. Entonces está mostrando que físicamente se resucitó de entre los muertos, corporalmente. Ahora, hermanos, pues Cristo es Dios mismo, que fue a la cruz morir por nuestros pecados, pero no solamente morir, pero se resucitó al tercer día, según las Escrituras. Si uno dice, pues yo creo que Cristo era buen tipo, que todavía está sepultado ahí, hasta los mismos judíos, la Biblia dice que cuentan que los judíos, que los discípulos robaron el cuerpo de Cristo, lo escondieron por ahí en otra cueva y que ya están reportando que había resucitado. Eso era lo que dijeron así los judíos. Y eso comúnmente está creído en el mundo hasta hoy, después de 2000 años. Sin embargo, dice, fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermanos, prediquemos el Evangelio tal como está escrito. Dejamos de jugar con el Evangelio. Hermanos, si usted predica únicamente la muerte de Cristo, no está predicando el Evangelio. Si usted está predicando la muerte y la sepultura de Cristo, hermano, no está predicando el Evangelio. Si usted está predicando los tres ingredientes, está predicando el Evangelio. Es necesario que cubrimos estos 3 pasos, estas 3 verdades, para que la gente se arrepienta. Ahora, muchas veces tratamos como predicadores, adulteramos el Evangelio, adulteramos la palabra de Dios para hacerle más dulce, para que los oyentes se arrepientan, para que la gente se pone su fe en un Cristo que está muy suave, que le llama, que Dios es el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios, pero es el amor de Dios que le puso los clavos en las manos de Cristo. Es el amor de Dios que le clavó a su único hijo, su unigénito hijo. Es el amor de Dios que le puso ahí derramando su sangre con el gato de 9 colas que le arrancaron la piel de sus espaldas. Cuando le bofetaron, arrancaron su pelo, le pusieron la corona de espinos. Es el amor de Dios que le puso a su hijo ahí. Deje de jugar con el Evangelio, hermano. Predícalo tal como está escrita. Predica la Escritura tal como Dios la puso ahí. No es una versión humana, es la verdad. Pablo recibió el Evangelio directamente de Cristo mismo. ¿Por qué? Porque Cristo es el sujeto, es el tema central del Evangelio. La palabra de Dios, hermanos, es inspirada por Dios. Y si usted agrega, usted quita, usted agrega o quita, ya cesa de ser la verdad y está lo que está predicando adulterado. Hermano, usted debe predicar la palabra porque es la palabra de Dios que le va a juzgar. Y su autor, el Espíritu Santo, le va a juzgar según lo que usted hace con la palabra. Deja de jugar con la palabra de Dios y predícala tal como está escrita. Amén, hermano. Usted será un predicador más contento, más bendecido. Si la gente no se arrepienta y reciba a Cristo después de lo que Cristo haya hecho para ellos, usted, por más adulterando la palabra que puede hacer, nunca les va a redimir, hermano. Cristo murió para redimirlos. Si usted no predica el Evangelio, ellos nunca serán salvos. Si lo que Cristo hizo para ellos no les hace arrepentirse para recibir a Cristo, usted no los puede ayudar.
Predica la palabra tal como está escrito y deja que el Espíritu Santo haga su trabajo. Amén, hermano. Versículo 13 y 14. Pablo dice, versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo recibió su mensaje directamente de Cristo. Y nosotros, hermanos, debemos recibir nuestro mensaje directamente de Cristo. La palabra de Dios la contiene. La palabra de Dios tiene todos los mensajes que necesita. Usted necesita tal vez arrepentirse de no haber predicado el evangelio. Pero, hermano, todos los mensajes que jamás vamos a necesitar aquí están escritos en la palabra de Dios. Amonesta a la gente, hermano, utilizando la palabra. Y deja que el Espíritu Santo haga su trabajo. Pablo defiende su evangelio por decir que él recibió el evangelio directamente de Cristo. Luego, versículo 13 y 14 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo recuenta, hermanos, de cómo era su vida anterior en el judaísmo. Tal vez está diciendo conmigo, hermano, pues hermano, ¿sabe qué? Pues soy de otra religión. La mera verdad, soy de otra religión, soy de una religión universal. Y mis padres así me lo inculcaron. Mis abuelos, mis tíos, mis tías. Y tengo temor, hermano, de que ya dejo mi religión para seguir el cristianismo. Si me arrepiento, recibo a Cristo, me van a azotar. Me van a dar la espalda. Me van a odiar. Me van a desconocer, hermano. Van a renegar, hermano, y no quiero ser perseguido en mi propia familia. A Pablo no le importaba. Pablo era más celoso que usted y yo juntos somos. Pablo dejó toda su religión para seguirle a Cristo. ¿Usted? Yo dejé todo para seguir a Cristo. ¿Y usted? No importa lo que le llamen, no importa que le ponen el dedo, no importa que le dan la espalda, no importa que le renieguen, no importa que le desconozcan. Más le debe importar lo que Cristo piensa de usted. Más te debe importar lo que Cristo te va a decir cuando te juzga según la palabra de Dios. Así las desilusiones de nuestros familiares, los desacuerdos, las palabrotas que nos lanzan, malos ojos que nos dan. Esto duele por un ratito, hermano. Pero las llamas del infierno que sufrirás por toda la eternidad por haberle rechazado a Cristo te van a doler mucho más. Más te vale prevenir que lamentar. Arrepiéntete y crees el evangelio. Reciba a Cristo ahora. ¿Qué te importa la religión de tus padres si la religión de Pablo nunca le puede salvar y él se arrepintió, dio la espalda al judaísmo para abrazar a la cristiandad? ¿Qué te importa la religión que tú tienes cuando tu religión no te puede salvar ni la religión de Pablo le pudo salvar? Entonces arrepiéntete así como él se arrepintió y reciba a Cristo mientras que pueda. Hermano, Pablo recuenta cómo era su vida previa. Hermanos, muchas veces podemos ver, pues ¿sabe qué, hermano? Es que tú no me conoces, hermano. Pues yo así era, yo era. ¿Qué me importa lo que era? Dime lo que eres. ¿Qué me importa qué era? Dime qué eres. Dime qué eres. Ahora, Pablo, en el versículo 15, vamos a darle prisa. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Hermanos, Pablo nos hace recordar de su llamamiento a predicar fue a los gentiles.
Pablo no fue enviado a los judíos. Recuerda la historia de Cornelio. Pedro fue llamado en una visión, fue a la casa de Cornelio en Hechos. Luego llegando ahí, Cornelio a verle, Pedro había predicado a la casa de Cornelio. Toda la casa de Cornelio recibió a Cristo, fueron bautizados. Y ahí el Espíritu Santo se manifestó a los judíos que estaban presentes ahí con Pedro. Luego regresaron a Jerusalén y contaron en los oídos de los apóstoles lo que Dios había hecho con los gentiles. Así es que Pedro fue el apóstol que abrió la puerta a los gentiles. Sin embargo, él se quedó para ministrar a los judíos y fuera Pablo fue a los gentiles. Pablo y Bernabé y Saulo, Silo, ya ellos fueron a los gentiles. Ellos fueron a predicar ahí a los gentiles, no fue a Pedro, fue Pablo. Pablo reconoce de que fue Cristo que le llamó a predicar desde el vientre de su madre. Y quiero decir, mi estimado amigo, Dios tenía un plan para su vida. No importa de qué tan lejos ha venido, no importa cuántas veces usted ha denegado a Cristo, no importa qué tanto ha perseguido a la iglesia, no importa las cosas religiosas que ha hecho, la cosa es Cristo te quiere salvar. Dios no quiere que ningún hombre perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Lo más pronto posible que usted puede poner este video en pausa, caerse de rodillas y rogarle a Cristo que te perdone sus pecados y que crea en el Evangelio y que le reciba en su corazón como su Salvador personal. Lo más pronto Dios puede iniciar así las bendiciones en su vida. La primera de ellas será la salvación permanente. Crees en el Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice en Hechos 16:31. Hermano, ¿cuántas veces Dios te está llamando a predicar y tú reniegas? ¿Cuántas veces Cristo te quiere usar, pero no crees que es posible que Dios te use? La Biblia dice que Dios te conocí desde el vientre de tu madre y que tiene un plan para tu vida desde el vientre de tu madre. Pero tú no piensas que Dios te puede usar porque tú no tienes confianza en ti mismo. No confía en ti mismo, confía en Dios. Dios es el que te salva, Dios es el que te ama, Dios es el que te bendice, es Dios el que te va a usar. Más vale prevenir que lamentar, hermano. La Biblia dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces deja de renegar, deja de pelear con Dios, suelta la rienda y deja que Dios te use. Amén, hermano. Pablo nos hace recordar que su llamamiento fue a los gentiles, que Cristo mismo era Él que le llamó a predicar. Miren el versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero ni vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, no miento. Pablo, cuando recibió la llamada a predicar, no fue a un concilio de apóstoles y dijo, chavos, pues Dios me ha llamado y quiero que me reconocen. No, Pablo no dijo, hermano, pues, ¿qué voy a predicar? No. Él no fue para que le dieran así las reglas, él simplemente salió a predicar. Él salió a predicar. Hermanos, aquí en la Iglesia Bautista Libertad, si Dios te ha llamado, queremos regocijarnos. Queremos, hermanos, reconocerle públicamente. Queremos imponerle las manos y serle de bendición. Debemos guiarle y ayudarle, pero sabe que es Cristo que te ha llamado y es a Él que te vas a dar cuentas. Hermanos, es importante que vaya así con el respaldo de la iglesia, pero es necesario, hermanos, noten conmigo lo que Pablo dijo. Si Pablo hubiera subido a Jerusalén, tal vez no lo hubieran recibido. Pero él fue y salió predicando y luego volvió a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén le dieron la mano derecha del compañerismo. Eso veremos en el próximo capítulo. Pero noten, hermanos, que él subió a Jerusalén por 15 días. Estaba ahí pasando tiempo con Pedro, hablando de las cosas de Dios. Y luego, noten conmigo versículo 21, después fue a las regiones de Siria y de Cilicia.
y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Hermanos, algo importante, algo que tenemos que reconocer. Muchas veces la vida vieja nos persigue. A veces los hábitos malos nos persiguen. A veces el vocabulario malo nos persigue. Lo que éramos, la gente no se le olvida. Pero hermanos, tarde o temprano usted sigue viviendo como Dios manda, y tarde o temprano van a reconocer que has cambiado, que algo diferente ha pasado en tu vida. Hemos visitado este pueblito de nuestra natividad. A veces vamos y visitamos a los amigos por ahí. Uno nos dijo una vez, hablando a Amanda y yo: ustedes no son los mismos. Ustedes no parecen lo mismo, no hablan lo mismo, son diferentes. Y hemos hablado a ellos, tratando de ganarles para Cristo. Pero ellos tienen que reconocer que somos diferentes. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron, todo está hecho de nuevo. Hermano, de modo que si alguno está en Cristo. Muchas veces la gente religiosa simplemente se cambia, se pone otro saco. Ellos se cambian de religión o simplemente se portan más religiosos. Tratan de cambiarse, van al alcohólico anónimo, hacen algo, hermano, para distinguirse. Tratan de dejar su vida anterior y sigue persiguiéndoles. Cada paso que dan se corrompen más. ¿Cuál es el problema? Es que nunca han recibido a Cristo. Nunca han tomado a Cristo como su Salvador personal. Nunca le han aceptado en su corazón. Entonces siguen siendo la misma persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese es el requisito. Si usted quiere ser nueva criatura, si quiere una nueva vida, si quiere una vida eterna que Cristo te quiere dar, entonces tienes que recibir a Cristo, tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que creer el Evangelio, tienes que saber que Cristo murió por ti para que no te mueras por tus pecados, y que Cristo fue sepultado y que al tercer día se resucitó de los muertos para darte una vida nueva, para justificarte delante de Dios. Un Salvador muerto no te puede justificar a nadie. Entonces es importante dejar el Evangelio tal como está escrito, predicar el Evangelio tal como está escrito, y predicar únicamente el Evangelio, porque es la única cosa, el único mensaje que cambia la vida de la gente. Hermanos, Pablo nos hace entender que el Evangelio le cambió a él, cambió a sus oyentes. Él está recontando, hermanos, cuenta cómo era su vida anterior y cómo él ya ha cambiado siendo el apóstol de Cristo. Te voy a hacer una pregunta, hermano, ya estamos casi terminando el mensaje. ¿Has recibido a Cristo como tu Salvador personal? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has reconocido que Cristo es el único camino? Él dice: yo soy el camino, la verdad de la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él dice: yo soy el camino. No hay muchos caminos, no todos los caminos llegan a Dios. No todos llevan al mismo lugar. No todas las religiones le llevan al cielo. No. Cristo, yo soy el camino. El camino, dice, es un artículo definido. Yo soy Él, es el único. No hay muchos, no hay dos, es el único. Yo soy el camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad. Cualquier cosa fuera la verdad es una mentira, hermanos. No es que hay muchas verdades, hay una sola verdad y Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad. La verdad. Es el artículo definido de nuevo que habla que es uno. Es una verdad. Únicamente hay una. Yo soy el camino, la verdad. Cualquier cosa fuera de la verdad es una mentira. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cualquier cosa fuera de la vida es la muerte, hermanos. No hay muchas vidas. No hay muchas vidas eternas. Hay una vida. Hay una vida eterna y esa vida está en Cristo. La Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Hermanos, la Biblia dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quiere ir al cielo? Si quiere ir al cielo, tiene que ir por Cristo. Si no vas por Cristo, no irás al cielo. No importa qué tan bueno es, no importa qué tantos vírgenes tienes,
no importa qué tantas religiones has cambiado, no importa las personas que has convertido, no importa los versículos que has memorizado, no importa el dinero que has donado, no importa así las millas y los kilómetros que has caminado, no importa qué tanto has sufrido, será todo en vano porque rechazas a Cristo. La Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar. Señor, una vez más inclinamos nuestros rostros y te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, tu presencia entre nosotros, que el Espíritu Santo los guíe al arrepentimiento. Señor, muchos predicadores, por caer bien a sus congregaciones, para caer bien con el mundo, ellos han dejado de predicar el Evangelio. Están predicando un Evangelio de la prosperidad, tratando de engañar a la gente. Si tan solo reciben a Cristo, van a ser bendecidos económicamente. Es una mentira. Muchos están agregando cosas a la palabra de Dios, por únicamente la idea es caer bien con el mundo y para que le den sus dineros. Sin embargo, Señor, esto no es un evangelio, es una perversión de la verdad. Muchos han cambiado las páginas de la Biblia, corrompen las escrituras, agregan cosas que no deben estar ahí y restan cosas que no les gusta, tan solo para caer bien a las multitudes. Y ellos se dan cuenta a ti, Señor, porque ellos han corrupto las escrituras. Delante de ti se compadecerán y ellos te darán cuenta con su boca abierta que han corrupto las escrituras y han enviado millones de personas al infierno por su culpa. Señor, abra nuestros ojos, guíanos por la mano a predicar la palabra de Dios, la palabra y únicamente la palabra y nada más que la palabra de Dios. Señor, bendice el Evangelio, que los que se oyen hoy en día, que se arrepientan y creen en el Evangelio. Gracias por lo que harás y te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima vez. Soy el hermano Rodney Lane, aquí en la Iglesia Bautista Libertad, Liberty Baptist Church, Bernalillo, Nuevo México. Que Dios echó a acampar, ya.